el mismo botón de fuerzas modales también podemos asignar momentos en un punto, en un nodo, ¿sí? Al igual que las fuerzas puntuales, necesita que se le asigne un punto de referencia. Con los puntos de referencia podemos ya crear un momento, le damos un valor, seleccionamos el nodo respectivo y se le asigna el momento. Puede ser un valor positivo o un valor negativo. Solamente es factible aplicar esas fuerzas en nodos. Si quisieran algún punto específico del miembro o de la barra, tendré que dibujar un punto de referencia. Ahora, existe el siguiente botón que dice momentos en un miembro. Se refiere a una barra, ¿no? O un miembro, o una viga o una columna. En este caso es parte de una viga. Creo uno nuevo y me da dos puntos de referencia, momento en A y momento en B. Para asignar todos los valores, sí, selecciono el miembro y asigno con el botón respectivo. Bien, el siguiente botón es cargas distribuidas uniformemente. Estas cargas se pueden aplicar en el eje global o en el eje local. Veamos qué sucede en el eje global, en este miembro, en una viga. En el eje Y y en el eje X. El eje Y serán verticales y el eje X serán horizontales en el eje global. Para este miembro será lo mismo también en el eje local. Las verticales serán Y y las horizontales X. En este momento ingresaré una carga distribuida en un valor negativo de 45 kN/m. Y lo asigné en ejes globales. En ejes locales va a ser lo mismo. ¿Sí? Es el mismo valor. Sin embargo, veamos qué pasa en los miembros inclinados. En un miembro inclinado puedo asignar una carga distribuida en el eje local. Asumirá que el eje Y es perpendicular al miembro, ¿no? En el otro asignaré en el eje global. Selecciono el anterior que había creado, estaba en global, le digo que le asigne y veamos qué es lo que sucede, ¿no? En el eje global toma las fuerzas perpendiculares a todo el plano, ¿no? Respecto al eje X global. Ahora en un miembro vertical, si le digo que me asigne en global en el eje Y, observemos lo que pasa. La carga distribuida es dirigida verticalmente respecto del eje general. Y en ejes locales lo distribuye perpendicular al miembro, ¿no? Su Y es perpendicular. Entonces podemos asignar este tipo de fuerzas distribuidas de acuerdo a lo que se desee evaluar, ¿no? El siguiente botón
me permite colocar cargas distribuidas lineales, o en este caso puede ser una trapezoidal, una rectangular o una triangular, ¿no? Bajo el mismo concepto de cargas en el eje global y en el eje local. En este caso, crear uno nuevo. Y las opciones me dicen, ¿no? La fuerza respectiva en el nodo Y, en el eje X, la fuerza respectiva en el nodo Y, en el eje Y. Y acá abajo también, ¿no? En el eje X, en el punto J, en el eje Y, punto J. Entonces, en el eje X tengo un inicio y tengo un final. ¿Sí? El inicio será el inicio de la barra y el final de la barra. Ahora, si la barra es dibujada de derecha hacia izquierda, el inicio será la derecha y el final izquierda. Y si es al revés, si es dibujada de izquierda a derecha, el inicio será la izquierda y el final la derecha. Veamos qué pasa aquí. Voy a asignar una fuerza distribuida en el eje Y global o local, dará lo mismo por este caso, con un valor de 4 kN en Y y en J de menos 45. Selecciono la barra y le asigno. Observamos qué pasa. En este nodo de aquí tiene un valor de 4 kN y en el otro nodo de 45. La misma fuerza le asigno en la otra barra y ahí es al revés, ¿no? Es por la forma de dibujo que haya tenido la barra. Ahora veamos qué es lo que sucede en un miembro inclinado. Le asigno y como está en ejes globales, lo dirige hacia abajo. Y si estuviera en ejes locales, lo hará perpendicular a la dirección del miembro. En este caso, en Y0, en el inicio, en el final, menos 12. Un poco más, 122. Y ya está, podemos observar esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el miembro es vertical, ¿no? Y quisiera una carga distribuida triangular? Entonces, también lo puedo asignar en ejes globales, en ejes locales, y lo haré de esa forma. Si escojo ejes globales, lo hará de otra manera, ¿no? Pero puedo jugar con eso. Puedo crear uno nuevo y le digo que en X tengo una carga inicial de 0 y en el final de 122 en el eje global. Le asigno y es muy similar al eje local del otro miembro, ¿no? Ya es cuestión de cada usuario, ¿no? La técnica que use para representar las cargas en los miembros. Ahora, el otro botón, cargas termales, me permite agregar la temperatura que va a actuar en un miembro, ¿no? Si suponemos que es un miembro de acero y está en el mediodía, bueno, tendrá un calor elevado, ¿no? Digamos 100 grados. Aquí me dice TY positivo, TY negativo, se requiere hacia el lado de arriba, ¿sí?
y el de Y negativo hacia el lado de abajo. Si queremos una temperatura negativa, entonces el signo será negativo, menos 100 en un lado y en el otro positivo, cambio a negativo y está bien, ¿no? Menos 100 grados centígrados en este miembro. Esto es cuando nosotros asignamos un coeficiente de expansión térmica. Ahí va a jugar eso. El siguiente botón es Load Train. El Load Train se usa generalmente para colocar cargas vivas. Hagamos un ejemplo. Si me creo uno nuevo, el factor de impacto es el factor de amplificación, en este caso lo dejo en 1 o puedo poner mayores a 1. La longitud se refiere a la longitud donde va a actuar la carga viva. En este caso será toda la longitud donde esté ubicada, ¿no?, la estructura. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. 8 metros. Luego me dice cargas concentradas, ¿no? Le puedo decir que a 2 metros una carga negativa, o sea, es decir, hacia abajo, perpendicular, de 49 kN. Y también tengo cargas distribuidas. Le puedo decir que de 2, mejor dicho, de 3 a 8 metros tenga 45 kN de carga distribuida. Para ver cómo se está asignando, tengo acá un botón que dice Load Train. Presiono y en la parte de arriba podemos ver cómo se están aplicando las fuerzas.